Hola parceros de YouTube. El día de hoy me les vine con un video sobre el conjunto de acontecimientos que dejaron como saldo la disolución del Imperio Otomano, en la primera parte del siglo XX. En julio de 1908, en unas pocas semanas, la revolución de los jóvenes turcos cambió la estructura política del imperio, pues el régimen de Abdülhamid y el antiguo sistema autocrático desarrollado bajo su control, fueron destruidos. Los armenios, católicos sirios, griegos del archipiélago y búlgaros de Yugoslavia, olvidaron el imperio e inauguraron la nueva fraternidad y progreso. No fue un tema de acuerdo total y los diversos grupos se pelearon entre sí para trabajar por la salvación de un país común, ya que los jefes de las bandas de Macedonia confraternizaron con los miembros del Comité de Unión y Progreso, mientras que los griegos y búlgaros se abrazaron los unos a los otros en el segundo partido Unión Liberal. El ala federalista búlgara dio la bienvenida a la revolución y luego se unió a la vida política general como la sección búlgara del Partido Popular Federal. Incluso, algunos de sus líderes participaron en la marcha en Constantinopla para deponer al intento de desmantelar la constitución. Los armenios, que formaban el Armenakan, Partido Socialdemócrata Uchakian y la Federación Revolucionaria Armenia, comenzaron a trabajar en forma abierta, ya que no había ninguna presión de Abdülhamid sobre ellos. Una vez que pasó el primer entusiasmo, con pocos avances, la insatisfacción con el nuevo régimen se hizo evidente desde el año 1909, pues el tema de la unificación no duró mucho. El sistema político recientemente establecido asumió que se podría unificar a los ciudadanos del imperio bajo una sola bandera que representase el otomanismo. El proceso de sustitución de las instituciones monárquicas con las instituciones constitucionales y las políticas electorales no era ni tan simple ni tan sangriento como el cambio de régimen en sí. La periferia del imperio siguió resquebrajándose bajo las presiones de las revoluciones locales. Debido a las políticas de Abdülhamid, el equilibrio entre musulmanes y cristianos era imposible de alcanzar. Abrumados por las luchas religiosas y étnicas, el nuevo gobierno tenía poca capacidad para resolver los problemas del imperio. Justo después de la revolución, los diputados de Creta declararon la unión con Grecia, aprovechando la revolución, así como las vacaciones de Zaimis lejos de la isla. En 1908, se dejó la cuestión sin resolver entre el imperio y los cretenses, y ya en 1909, después de que el parlamento eligiera la estructura de gobierno, se decidió que si se mantenía el orden y los derechos de los musulmanes, la cuestión se resolvería con negociaciones. Los albaneses de Tirana y Elbasan estuvieron entre los primeros grupos en unirse al movimiento constitucionalista. Sin embargo, debido a los cambios de las fronteras nacionales en los Balcanes, los albaneses fueron marginados como un pueblo sin nación. El factor más importante para la unidad de los albaneses, la lengua que hablan, carecía tanto de una forma literaria como de un alfabeto estandarizado. Cada una de las tres opciones disponibles, el alfabeto latino, el alfabeto cirílico y la grafía arábiga, implicaban diferentes orientaciones políticas y religiosas con la oposición de uno u otro elemento de la población. En julio de 1908, un mes después de que una rebelión de los jóvenes turcos en Macedonia con el consecuente apoyo de un levantamiento albanés en Kosovo y Macedonia culminara en una insurrección generalizada y en el motín en el ejército imperial, el sultán Abdülhamid II accedió a las demandas de los jóvenes turcos para restaurar el gobierno constitucional. Muchos albaneses participaron en el levantamiento de los jóvenes turcos, con la esperanza de que ganarían autonomía dentro del imperio. Los jóvenes turcos otomanos levantaron la prohibición sobre las escuelas en idioma albanés, así como sobre la escritura en albanés. Como consecuencia, intelectuales albaneses se reunieron en Bitola en 1908 y eligieron el uso del alfabeto latino como estándar. El nuevo gobierno también hizo un llamamiento a la solidaridad islámica a romper la unidad de los albaneses y utilizó el clero musulmán para tratar de imponer el alfabeto árabe. Los albaneses se negaron a someterse a la campaña de los jóvenes turcos a otomanizarse por la fuerza. Después de 9 meses en el nuevo gobierno, el descontento se expresó en un movimiento fundamentalista que trató de desmantelar la segunda era constitucional y volver a una monarquía absolutista bajo el sultán Abdülhamid II. El contragolpe del sultán ganó fuerza cuando prometió el califato, eliminar las políticas seculares, y restablecer el estado de la ley islámica. El incidente del 31 de marzo produjo una rebelión contra el contragolpe. El 13 de abril de 1909, Abdülhamid II fue finalmente retirado del trono, y Mehmed V se convirtió en el sultán. La constitución concedida por el sultán Mehmed V, consagra la igualdad de todos los temas en materia de impuestos, servicio militar, así como derechos políticos.
Italia declaró la guerra al imperio el 29 de septiembre de 1911, exigiendo derechos de comercio en Trípoli y Cirenaica. La respuesta del imperio fue tan débil que las fuerzas italianas tomaron esas zonas el 5 de noviembre de aquel año. Aun siendo un asunto menor, la guerra fue un importante precursor de la Primera Guerra Mundial, ya que provocó un fuertísimo nacionalismo en los estados de los Balcanes. Al ver la facilidad con que los italianos habían derrotado a los desorganizados turcos, los miembros de la Liga de los Balcanes atacaron al imperio incluso antes que la guerra con Italia hubiese terminado. Los tres nuevos estados balcánicos se formaron a finales del siglo XIX y Montenegro buscaba otros territorios en Albania, Macedonia y Tracia, tras sus argumentos nacionalistas. La aparición incompleta de estos estados-nación en la periferia del Imperio Otomano durante el siglo XIX sentó las bases para la sangrienta Guerra de los Balcanes. El 10 de octubre de 1912 la nota colectiva de los embajadores se entregó en Constantinopla, respondiéndose las demandas de las potencias europeas sobre las reformas en Macedonia el 14 de octubre. Pero antes de que nuevas medidas pudiesen tomarse, estalló la guerra mientras que las potencias pedían al imperio reformas en Macedonia, bajo el estímulo de Rusia. Así pues, se celebraron una serie de acuerdos entre Serbia y Bulgaria en marzo de 1912, entre Grecia y Bulgaria en mayo de 1912, y posteriormente Montenegro celebró acuerdos entre Serbia y Bulgaria, respectivamente, en octubre de 1912. El acuerdo serbio-búlgaro hizo un llamamiento explícito para la partición de Macedonia, que dio lugar a la Primera Guerra de los Balcanes. En 1913 un levantamiento nacionalista estalló en Albania, y el 8 de octubre, la Liga de los Balcanes realizó un ataque en conjunto contra los otomanos a partir de la Primera Guerra de los Balcanes, que desembocó en la Segunda Guerra de los Balcanes poco después. Albania declaró su independencia el 28 de noviembre, el imperio llegó a un acuerdo de alto el fuego el 2 de diciembre, y sus pérdidas de territorio se confirmaron en 1913 en los tratados de Londres y Bucarest. Albania se independizó, y el imperio perdió casi todo su territorio europeo entre los cuatro aliados. El Convenio Anglo-Otomano de 1913 fue un acuerdo de corta duración firmado en julio de 1913 entre el sultán otomano Mehmed VI y los británicos sobre varias cuestiones. Sin embargo, la cuestión sobre el estatus de Kuwait llegó a ser el único resultado de larga duración, ya que determinó la independencia formal de Kuwait. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue paralizado económicamente y las fuerzas invasoras británicas invalidaron el Convenio Anglo-Otomano, que declara a Kuwait como un emirato independiente bajo protectorado británico. Entre el 14 de marzo hasta abril de 1918, la Conferencia de Paz de Trabzon se celebró entre el Imperio Otomano y la delegación de la Dieta de Transcaucasia. Enver Pasha ofreció aceptar todas las peticiones en el Cáucaso a cambio del reconocimiento de la readquisición de las provincias otomanas de Anatolia Oriental estipuladas en Brest-Litovsk. El 5 de abril, el jefe de la delegación de Transcaucasia Akaki Chikenkeli, aceptó el tratado de Brest-Litovsk como base para negociaciones, y telegrafió a los órganos rectores instándolos a aceptar este acuerdo. El ánimo que prevalece en Tiflis era muy diferente. Tiflis reconoce la existencia de un estado de guerra entre ellos y el Imperio Otomano. A principios de mayo de 1918, el ejército otomano se enfrentó ante la recién declarada República Democrática de Armenia. El conflicto llevó a la batalla de Sardarapat, la batalla de Karakilise y la batalla de Bashabaran. Aunque los armenios lograron infligir una derrota a los otomanos en la batalla de Sardarapat, el ejército otomano ganó la batalla final y dispersaron el ejército armenio. El 28 de mayo de 1918, los Dashnaks del Movimiento de Liberación Nacional Armenio declaró la República Democrática de Armenia, la cual se vio obligada a firmar el Tratado de Batum. En junio de 1918, los armenios en la región montañosa de Karabaj, bajo la dirección de Andranit Torosofanian, establecieron la República de la Alta Armenia y resistió al Tercer Ejército Otomano. En julio, los otomanos se enfrentan con la dictadura del Caspio en la batalla de Bakú, con el objetivo de tomar Bakú en el mar Caspio. El intercambio de cartas con el alto comisionado británico Henry McMahon lo convenció de que su ayuda en el lado de la Triple Entente sería recompensada por un imperio árabe que abarcaría el territorio comprendido entre Egipto y Persia, con la excepción de las posesiones imperiales e intereses en Kuwait, Adén y la costa de Siria. Hussein fue el líder oficial de la revuelta árabe contra los otomanos.
Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno otomano también tuvo dificultades en el frente interno, incluyendo casos de rebeliones armenias en el este de Anatolia que dio lugar tras la aprobación de la ley Tefir del 1 de junio de 1915 hasta el 8 de febrero de 1916. La mayoría de los académicos definen las deportaciones como el genocidio armenio. Esta opinión es refutada por el gobierno turco, que sostiene que la mayoría de las mortalidades armenias fueron el resultado de las condiciones que tuvieron efecto sobre las bajas de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil en las raíces históricas de la región, que presionó a la migración de las poblaciones armenias y musulmanas, atrás y hacia adelante dentro de la zona de guerra. Las autoridades turcas sostienen también que las deportaciones no fueron la principal contribución a la mortalidad total armenia durante la Primera Guerra Mundial y las pretensiones de un crimen organizado contra los armenios, aunque tal vez podían deberse a las muy malas condiciones de vida de los armenios. Los años de la Primera Guerra Mundial fueron un desastre para el Imperio Otomano. La pérdida de territorio era enorme, así como la de vidas humanas. El antiguo crucero ligero Breslau fue hundido por una mina en la entrada de los Dardanelos, el 20 de enero de 1919. El acuerdo de paz inicial con el Imperio Otomano fue el armisticio de Mudros, seguido por la ocupación de Constantinopla por las potencias vencedoras. La partición del Imperio Otomano trajo consigo conflictos internacionales que se discutieron durante la Conferencia de Paz de París, en 1919. El acuerdo de paz entre el Imperio Otomano y las potencias vencedoras fue ratificado en el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres representó uno de los problemas más complejos antes de la Conferencia de Paz de París. Por esa razón el texto del tratado no se hizo público hasta mayo de 1920. En contra de las expectativas generales, el sultanato no fue abolido y se le permitía a la reducida autoridad imperial retener Constantinopla y una pequeña franja de territorio alrededor de la ciudad, cerca de la Tracia oriental, en poder de Grecia. También se buscó que las orillas del Bósforo y los Dardanelos se internacionalizaran para garantizar el paso libre y permanente hacia el Mar Negro a través de estas zonas. El interior de Anatolia, el primer asiento histórico del poder otomano, permaneció bajo soberanía turca, pero con algunas zonas de ocupación francesa y griega, como fue el caso de la región de Esmirna. El Reino Unido, por su parte, así como los franceses, obtuvieron casi todas sus pretensiones territoriales, cumpliendo el acuerdo secreto de Sykes-Picot que se firmó con Francia en 1916, que estipulaba zonas de control francesas, británicas e internacionales cuando se terminara la guerra, a medida que el Imperio Otomano resultaba derrotado. Efectivamente, al final de la guerra, los británicos ocuparon Irak y los franceses tomaron Siria, además de establecer un régimen de control internacional para la región de Gaza y la ciudad santa de Jerusalén, casi exactamente como establecía el texto del acuerdo. Los términos del Tratado de Sèvres eran bastante duros, y aunque el sultán aceptó tales concesiones, por otra parte Mustafa Kemal, ahora opositor de la autoridad imperial otomana, se opuso rotundamente y se alzó en armas posteriormente contra los ocupadores vencedores y contra el sultán. En conclusión, este tratado supuso la ruina militar, económica y política del otrora poderoso Imperio Otomano y el germen de la República de Turquía. El Tratado de Sèvres fue rechazado por las fuerzas rebeldes de Mustafa Kemal, que pretendían reconquistar zonas ocupadas en control de las potencias vencedoras, estableciendo un control territorial sobre la totalidad de la península de Anatolia y los territorios reconocidos como turcos. El rechazo al tratado congregó un gran apoyo de los núcleos intelectuales y políticos del nacionalismo turco, con el objetivo de crear un nuevo gobierno en Ankara, superador de las viejas ideas imperiales, y modernizador con el ejemplo de Occidente. Así estalló la Guerra de Independencia turca. Finalmente, en el Tratado de Lausana se reconoció internacionalmente a la República de Turquía. Este nuevo estado terminó con el sultanato, a lo que siguió el exilio del sultán Mehmed VI Vahdettin, y el inicio de una asamblea republicana y un nuevo gobierno en Turquía. Además del control de las tierras físicas, otra cuestión de importancia se originó a partir del califato otomano, pues los califas otomanos nunca pretendieron ser descendientes religiosos del profeta, pero eran sin embargo, una importante figura de autoridad dentro del Imperio Otomano. Los musulmanes de la India y de Anatolia apoyaron y reconocieron el califato otomano, por ejemplo. Como sultanes del imperio, los gobernantes otomanos tenían una posición muy fuerte, pero el sultán de Marruecos, los mahdistas del Sudán egipcio, el Senussi en el desierto de Libia, y los wahhabíes en Arabia Central, nunca reconocieron el título de califa como mayor al de los sultanes como líder de estado.
Este reconocimiento tampoco fue dado por los árabes del Hejaz en Palestina y Siria, que contienen los lugares sagrados de la Meca, Medina y Jerusalén. El remanente último oficial del imperio, el título del califato, fue abolido por la Constitución el 3 de marzo de 1924. Con la abolición del califato otomano por parte de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en todo el país desde la Meca hasta Alepo, el nombre del califa otomano fue sustituido en la liturgia del Viernes Santo por el de Hussein bin Ali, jerife de la Meca, el guardián hereditario de las ciudades santas del Hejaz, que se conoce como el comendador de los creyentes. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. No olvides compartir este video. Chao.